Gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Como de costumbre, siempre voy a hacer un pequeño análisis de los temas del país antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy. El país no varía en nada. Escuchamos hoy problemas en el Instituto Central, otra vez encapuchados, un grupito se toma el colegio. Esto va a seguir pasando en Honduras mientras no se tomen decisiones correctas. Radicales, tiene que tomar decisiones radicales, porque cuando hay causa en algo, cuando hay un motivo y es una generalidad, el país no puede hacer nada, el gobierno no puede hacer nada porque la Constitución da ese derecho a la protesta. Pero cuando la causa se pierde, cuando ya parece deporte y cuando se está perdiendo un año lectivo y la mayor parte de los estudiantes no están participando, están obligadas las autoridades de educación y del gobierno a tomar una decisión. No pueden permitir que esto continúe así, digo, por el bien de los que quieren estudiar. Ahora, si todos están de acuerdo, siempre les he dicho, si todos están de acuerdo en la protesta, pues ni modo. Cuando todos están de acuerdo, significa que algo anda mal a nivel de autoridad. Pero cuando son 5, 10 los que se toman un colegio, hombre, solo en un país desordenado como el nuestro puede pasar esto. Igual pasa con la insurrección legislativa en el Congreso. Dicen que van a continuar. Saben que en eso hay algo interesante. Uno es la insistencia del Partido Libre. Yo creo que sí tienen ganado ese derecho a tener representantes de los órganos electorales porque pasaron a ser la segunda fuerza en el país. ¿Y quién no dice si la primera? Que en el país nunca se sabe quién, como aquí no hay confiabilidad en los órganos electorales, pues ya no se sabe quién es primero, quién es segundo, pero que es una fuerza grande, sí, que debe tener representación, correcto. Lo que yo no entiendo es por qué se enamoran de los nombres, de las argollas. Siempre mencionan a la señora Rixi Ramona Moncada, el señor Carlos Reina, que fueron de los consentidos del expresidente Zelaya. Todos los presidentes, todos los gobiernos, el actual gobierno tiene a don Eval Díaz para todo. Para donde hay un problema, ahí meten al señor Eval Díaz. Entonces, aquí se enamoran de la gente. Pareciera que Honduras está llena de incapaces o que los que son gobernantes o han sido gobernantes no confían en nadie. Tienen 2 o 3 personas que con ellos se mueren. Solo doña Rixi Ramona es capaz para esto. O solo el señor Reina, que lo tuvo hasta de embajador el expresidente Zelaya. Pues bien, ellos dicen que van a seguir en insurrección legislativa, o sea, no habrá sesiones en el Congreso. Decía don Olvan Valladares sobre ese tema, le decía, ¿cómo mira el circo del Congreso? Reivindicó el nombre del circo. Él dijo, no, el circo me merece todo respeto, porque el circo es una institución de espectáculo. Entonces, eso es un ofender al circo. Don Juan Valladares ha reivindicado el circo, que no comparen al circo con el Congreso. Es un insulto para el circo, porque el circo se sabe que es una cuestión de espectáculo. Miren qué interesante eso. Y lo otro, el cardenal. El cardenal, pues la Iglesia Católica se reivindicó finalmente, ha estado sobre la llaga en los últimos días, después de años de silencio, pues ahora sí están hablando. Ayer lo hizo el cardenal, habló del tema de los migrantes y los que se van y cuántas cosas, es válido. Pero en Honduras nos preocupamos mucho de los que se van. Saben que en Honduras hay mucha gente que se queda y no se queda por su voluntad, se queda porque no tiene de otra. Esa es la triste realidad de Honduras. O sea, algunos que se pueden ir, cogen la aventura de irse, a algunos les va bien, a otros les va mal, pero tuvieron esa oportunidad. Pero hay quienes se quieren ir y no pueden. Hay otros que están amarrados porque nos acostumbramos a eso, a no perder la ligera comodidad por temor a quedar en nada. Entonces así nos volvimos un pueblo conformista, ¿verdad? Ahora el que no tiene nada, pues se arriesga a lo que sea. Pero los problemas de los hondureños no solo son los de los migrantes. Aquí en el país hay serios problemas, así que hay que ampliar un poquito más de parte de la Iglesia Católica la crítica. Los problemas tienen los migrantes y los tienen todos los que están aquí en el país, salvo los que están bien, por supuesto, a nivel gubernamental. Hoy voy a variarles un poco la temática. Es interesante, saben que me gusta aprovechar si hay un escritor en el país, si hay un escritor nacional, conocer un poco porque nos falta mucho de cultura en Honduras y no hay cosa más interesante que leer un libro, no hay cosa más interesante. Hay libros que obviamente atrapan y otros que no atrapan, pero cuando usted se mete en un libro sabe de entrada si lo atrapa o no lo atrapa. Y es más interesante que ver televisión.
¿Quién no ha visto a alguien leyendo y que le pide, pero ya voy, y queda uno posponiendo el diálogo o lo que sea porque no quiere terminar el capítulo y quiere seguir y se enoja hasta con el sueño cuando le da sueño, porque quiere seguir leyendo? Pues aquí está en nuestro país un escritor argentino que ha triunfado porque sus obras han sido escritas y han sido traducidas a varios idiomas en más de 30 países. Su primer libro, El Inquisidor, hoy nos trae una última obra, El Jardín de los Ciervos. Aquí está, para la gente que está en el Facebook lo puede ver la portada del libro, El Jardín de los Ciervos. Es una historia bien interesante, apenas comenzado a medio ver desde anoche y me ha gustado y ese drama, intriga, conspiración. Creí primero que era un libro más o menos religioso y no tiene que ver nada con esto, más bien es conspiración y hasta político, si se quisiera, en esto, porque se mete en una conspiración y basado en buscar la autenticidad de una obra de Dante Alighieri. Es ¿cómo se llama? La Divina Comedia. Aquello de que se va a las profundidades del infierno, pues se contrata a alguien. ¿Les voy a contar la historia yo? No soy yo el que la voy a contar la historia. Es precisamente Patricio. Gracias, Patricio. Digo aquí con toda confianza, Patricio, un hombre joven, escritor, nacido en 1973 y del 73 acá, pues él tiene una vida exitosa. Gracias, Patricio, por estar aquí en Honduras y acompañarnos aquí en Radio América. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, placer conocerlo y saludarlo y que hablemos un poco de la obra. Cuánta pasión que tenés vos para la radio, me sorprende gratamente. Soy altamente emotivo, me inspiro. Bueno, Patricio, antes de hablar de este libro, El Jardín de los Ciervos, hay una obra, El Inquisidor, para que los que no han leído y que se involucren, comiencen a dar secuencia. ¿Recuerda usted cuando salió Dan Brown con El Código Da Vinci? El Código Da Vinci, muchos no sabían que había que leer primero, ¿cómo se llama? Se me escapa antes de leer el Código Da Vinci. Era váyanme. ¿Qué laxus? Ya me voy a acordar. ya me voy a acordar del libro. Pues, era una secuencia. Entonces, las ideas. Patricio, estos libros bien interesantes, y aquí tengo a alguien que estoy seguro que ya me están colaborando aquí, porque nunca falta. Ángeles y Demonios, claro. Ángeles y Ronnie Salinas, quien decía Ángeles, correcto, Ronnie, así. Ángeles, yo los leí todos, Ángeles y Demonios, y luego La Conspiración. Pues, Patricio, estos libros son bien interesantes. ¿Cómo se inspira? ¿Cómo decir, cómo agarra una obra y en la historia? Yo no sé si esto lleva una metáfora con la realidad, con las conspiraciones políticas que se dan en las noblezas y en el poder. Bueno, empecemos, si te parece, claro, hablando del Inquisidor. Mi primera novela con la que salí al mundo. Antes de eso realmente no conocía lo que era el mundo de las ediciones de libros, las librerías. Con El Inquisidor realmente salí al mundo y incluso más ahí, ¿no? Porque se tradujo a varias lenguas, llegó a muchas otras culturas más allá de la hispana. El Inquisidor levantó muchísimo revuelo. De hecho, en América Latina fue censurado en 2 países, a priori por creerlo un libro que venía a socavar los dogmas eclesiásticos. Digo a priori porque en verdad mis libros no son más que aventuras como para ser leídas y entretener al lector. Pero bueno, en épocas donde todos desconfían de todos, algunos se adelantaron y pensaron que era un libro realmente nocivo para la fe. El Inquisidor y la sectaria. Nocivo para la fe. Lo interrumpo porque yo soy malcriado. Hay que acostumbre que yo soy malcriado. Me gusta interrumpir. Es que un elemento que no dije es que Patricio estudió teología, historia, y lleva historia. O sea, se involucra también en la historia en materia teológica. Yo por eso en algún momento pensé, este hombre es bien cristiano, pero las obras dicen mucho del historiador. Entonces quizás por eso, quiero entender que por eso el Inquisidor, sí, un historiador, ¿qué revela y qué no revela? Yo soy cristiano, soy católico. Estudié 7 años de teología en el Colegio Máximo de mi ciudad, en San Miguel. Dicho sea de paso, es el mismo lugar donde el actual
Papa Jorge Bergoglio Francisco, fue decano y pasó gran parte de su actividad como sacerdote jesuita ahí. Es la misma casa de estudio, yo provengo de ahí. Jamás se me ocurriría mentir o escribir, no sé, historias que vengan a lastimar ni a tergiversar con el fin de vender un libro. Entonces, esto es bien claro. Lo que sucede es que la historia me ha enseñado de que han pasado cosas que son innegables y que hay que explicarlas. Cuando abordo el tema del inquisidor, las cosas se me ponen un poco difíciles cuando tengo que meterme en los sótanos y en las salas de tormentos. Yo he estado muchas veces en Italia y he visitado museos, lugares donde se conservan aún las maquinarias de tormento, y también desmitificar lo que se conoce de un inquisidor o la Inquisición en sí. Creo que fue una época oscura para la fe, para las sociedades, pero también existe un mito que con el correr de los años hizo de esto una gran propaganda negra, que con mis libros, al abordar a muchas personas, entiendo, puede llegar a molestar, a molestar desde el punto de vista intelectual, encontrarse siendo parte de una iglesia que en algún momento ha tenido sus momentos oscuros. Pero con esto digo que a la par de la Inquisición también estaban los misioneros, los jesuitas, que estaban aquí en Latinoamérica tratando de traer el Evangelio, en Japón, en África. Entonces quizá la Inquisición absorbe mucho más atención que otras cosas. Eso por un lado. Y por el otro decir que este último libro, que se llama El Jardín de los Ciervos, no es un sacro thriller, pero sí tiene que ver con el mundo palaciego. Esto se transcurre en la Francia de la Revolución Francesa, en los albores, casi cuando están por tomar la Bastilla, y muestra lo que pasaba en el Palacio de Versalles, que habla mucho de la política actual. ¿Sí? Habla mucho de lo que sucede hoy en muchos países, incluso te diría de Latinoamérica, que a pesar de tener la democracia como un referente o como una declamación, fácticamente se vive en feudos, en muchos lugares donde hay muchos estadistas que se niegan a abandonar el palacio presidencial y echan raíces. Y bueno, lo que pasaba en la Ilustración y lo que pasaba muchas veces en el Renacimiento en Europa. Bueno, altamente interesante. Eso, como dice de lo que habla el libro, una historia novelada muy bien narrada desde el inicio, porque una buena obra lo tiene que atrapar de entrada, y habla de eso precisamente. Alguien recibe, lo digo así, alguien obviamente es una madame que recibe un castillo, su esposo muere, y entre las herencias tiene una edición la primera edición de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ella quiere saber la autenticidad, si ese libro es real, si eso es. Pero cuando entra a los sótanos, el investigador, que no es Patricio, pero Patricio es en el fondo. No cuentes el final, Rodolfo, ¿eh? No la cuento, al final lo matan, como dice, al final lo matan. El asesino es el mayordomo. Pues cuando va por ahí, se va encontrando cosas más allá del libro, y en cuestiones desde picarescas, por decirlo así, hasta para ser atractivo, desde picarescas, conspiración. O sea, más que encontrar cultura, descubrió un complot dentro de esos sótanos. Así es. Sí. En ese entonces tener un libro era una posesión valiosísima. Eran carísimos los libros, no como ahora. Y la verdad es que había muchos falsos. Entonces se necesitaban especialistas que viniesen a certificar la validez de los ejemplares. Y ahí tenemos a nuestro personaje principal, que llega a un castillo en Francia, en el norte, y empieza a descubrir ciertos indicios en esta viuda que ha heredado la Divina Comedia, y también en su ejemplar, que nos empiezan a llevar a un mundo subterráneo que podremos comparar con los 9 anillos de la comedia de Dante Alighieri. Y claro, y empezamos a encontrar personajes del poder, de la realeza. Nos damos con María Antonieta, con sus gustos por
por el teatro y por las fiestas que no mostraba de cara a la sociedad. Nos encontramos también con un personaje magnético que es el conde de Cagliostro, otro personaje un nefasto conde que logró nada menos que engañar al cardenal de Rohan, que es un cardenal primado que de pronto tiene que ser expulsado de París por la compra de un collar, porque este cardenal quería seducir a la reina. Es decir, empezamos a darnos con lo que va del otro lado de la trastienda de la política y ahí empieza esta novela, que lamentablemente no puedo contar demasiado porque mis novelas son de suspenso, de misterio, de terror y el lector tiene que entrar en ese laberinto. Tiene que entrar, porque sí, hay un complot ahí bien interesante que usted quiere inmediatamente ir más allá. Hay un libro anterior, se llama La Sexta Vía. Este programa se llama Doble Vía. No significa que faltan 4. Significa que este se llama Doble Vía, no tiene que ver nada con La Sexta Vía. Y La Sexta Vía es el libro que cuente la gente para quienes quieren conocerlo. La Sexta Vía es una novela que es mi novela más filosófica y teológica. Trata sobre la aparición de la sexta vía, justamente, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás escribió 5 vías para el conocimiento de Dios a través de la razón. Santo Tomás, un gran personaje en la Iglesia, un gran pensador, que tomó la filosofía aristotélica para tratar de enseñarnos o de mostrarnos a Dios a través del razonamiento. Y lo quería validar a través de la lógica. La sexta vía es una obra que viene a decir esto que en definitiva no pasó. Santo Tomás se dice que en un momento quiso quemar su obra, la Suma Teológica, porque la consideraba peligrosa. Porque si en verdad existe y podemos llegar a demostrar a Dios a través de una fórmula matemática, algo que nos diga, Dios existe y es tan real como la molécula de agua, en este momento, en ese preciso instante se termina la fe. Y se termina la salvación, porque Cristo dice que nos salvamos a través de la fe. Es como el apóstol que lo ve resucitado y mete la mano en el costado para ver si ese era Cristo que había conocido y que estaba vivo a pesar de estar muerto. Y Cristo le responde que se va a salvar por la fe, no por tocar su herida. Y entonces la contradicción de la teología medieval, de decir, queremos validar a Dios, queremos que todo el mundo sepa que Dios existe, y la contradicción de lograrlo y al mismo tiempo que se logra acabar con la fe, acabar con la salvación. Es como que terminamos con todo lo que la Iglesia propone y empezaría otro orden, que no serían más las iglesias, sino las misas se darían en un aula académica, en una fórmula. Uh-huh. Bien, la sexta vía propone eso, la aparición de esa ciencia que valida a Dios a través de la razón y todo lo que trae aparejado la convulsión política y religiosa que podría llegar a ocurrir en el siglo XVI, ¿no? Bueno, gracias a los que escriben, la gente que está escribiendo en el Facebook, y gracias por estarnos sintonizando. Ahí están sus mensajes públicos en este momento. Y algo que me llama poderosamente la atención aquí, siendo un historiador, vamos a hablar de todo un poco. Le repito, estamos hablando de el autor de esta última obra altamente interesante. Yo los invito y va a estar firmando estos libros, ya les vamos a decir, para quienes lo quieren conocer, tratarlo un poco. Él hoy va a estar autografiando, se lo puede llevar autografiado este libro. Y siendo un historiador católico, religioso, y me decía, hay cosas que se tienen que contar, se tienen que hablar. Algún conflicto interno de decir, o no sé si los padres son muy conservadores, no son conservadores, hijo, eso es cierto, pero no lo toques. O sea, ¿cómo entrar y contar un poco la historia sin ocultar cosas que se crea que dañan a la iglesia, aunque si la verdad es la verdad, tendríamos, y si por la verdad supuestamente murió Cristo, no tendríamos que tenerle miedo a la verdad. Ese conflicto. Por supuesto, no. Yo nunca tuve conflicto en ese sentido. Siempre lo hice con honestidad intelectual. Con esto quiero ser claro, nunca he escrito un libro para hacerle daño a alguien en especial o para decir algo en especial que pudiese, no sé, socavar la forma o cambiar la forma de que las personas pueden llegar a concebir ciertas cosas. Me pasó que cuando mi primer libro salió en España, yo estaba en Argentina y empezaron a venir las críticas. Yo recuerdo una señora que escribió desde España y escribió el teologado donde yo estudiaba
y me acuerdo que tenía problemas personales de decir, bueno, ¿qué he hecho, qué he escrito? Algo que realmente genera el repudio de mucha gente. Y no, los jesuitas en su momento me llamaron, leyeron el libro, de hecho estaba en la biblioteca del teologado, y me dijeron, Patricio, este libro entretiene, está muy bueno, y de acá en más no te preocupes por otras cosas que no sean de literatura. Y nada, a raíz de eso yo tuve, ¿cómo te podría llegar a decir? Un buen acompañamiento, y salí al mundo y me di cuenta que el mundo estaba lleno de buenos lectores, que eran los más, y que sabían entender que las novelas son novelas y no hay que sacarlas de ese género, ¿no? Con el tema de Dan Brown, me acuerdo que en su momento se había armado un revuelo enorme, y más aún cuando el secretario de Estado Vaticano, no recuerdo, creo que era un salesiano en ese entonces, sí. Y salió a decir, no lean este libro, fue como echar nafta al fuego. Sí, decirle, cómprenlo, no lo compren. Yo creo que una buena estrategia de venta es decirle, este libro, no lo compren. El ser humano tiene un espíritu de contradicción, y por lo prohibido es altamente llamativo, ¿no? Bien, bueno, por eso te podría decir, Rodolfo, que aquí en Honduras, muy a gusto, ya luego de una década, es mi segunda visita. Le digo a todos tus oyentes que si quieren no saber lo que pasa detrás de la vida del poder y en los sótanos de los castillos, que hoy en día podrían ser sótanos de palacios privados, bueno, que no compren este libro, que lean otro. Ese es el punto. Por eso les decía, la vida es como una metáfora. Esta es una intriga. O sea, fuera de todo lo bonito, de lo correcto, de lo social, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esas paredes? ¿Qué hay en los sótanos? Y van a descubrir cosas interesantes, pecaminosas y como quieran. Y aquí diríamos, el fin justifica los medios. Cualquier cosa es válida en las conspiraciones, y ahí se da de todo. Esa es la magia que trae este libro. ¿Cómo se inspira? ¿Cómo se escribe, Patricio? Digo, obviamente es historiador, apegado a esto del catolicismo. ¿Cómo se inspira en crear esta historia? La toma como parte de la metáfora, algo vive y esto lo puedo hacer una historia. Dice, la novela es novela, no hay que tomarla a pecho, pero la novela se inspira en algo. Es decir, esto lo puede escribir con otro nombre, ubicando otra historia. Si hablamos de la Inquisición, sabemos lo que significó. Hoy podría existir otra Inquisición con características distintas, pero finalmente Inquisición. O sea, ¿en qué se inspira para escribir esto? ¿En Argentina, en algo así? ¿En los que están en el poder en varios países? ¿Los dictadores? ¿En qué se inspira? Bueno, yo creo que todo nace a raíz de un fuerte fogonazo de inspiración. Con el Inquisidor me inspiré en Italia al ver la estatua, el monumento que tiene Giordano Bruno en Campo dei Fiori. En ese mismo lugar se murió él en el año 1600, prendido fuego por sus ideas, por ser un filósofo panteísta. Ahí detonó la historia en mi cabeza, y después la fui completando, lógicamente, con muchísima documentación y con años de escritura. En este caso, El Jardín de los Ciervos, tenía ganas de ir a los palacios de aquellos monarcas que hoy ya no existen, y también hacerlos pasar a ellos y a los lectores por la cosmovisión medieval que nos da Dante Alighieri en toda su obra. A ver, uno cuando lee la Divina Comedia tiene que atravesar todo el infierno con sus anillos, el purgatorio y después, bueno, el paraíso. Pero justamente Dante Alighieri entra en la ficción, él mismo en primera persona, a recorrer todos estos lugares, porque va detrás de alguien que él ama, que es Beatriz. Entonces, aunque sea en el infierno, en lo más profundo del infierno, uno puede estar saltando de fuego en fuego, persiguiendo en definitiva algo mayor, que es un amor. Puede pasar al purgatorio y puede ganar el paraíso, y eso creo que es una enseñanza que, teniéndola dentro de una novela, el lector puede entender ciertas cosas que enganchan con la realidad, ¿no?, cotidiana. Interesante. Alguien dice aquí, me recuerda, estoy leyendo el WhatsApp, me recuerda un libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Debe ser muy interesante. Dice,
es este libro, El Jardín de los Ciervos. No sé si está asociando por nombre o por historia, pero no sé en este caso. Ahora voy a explicar el nombre del título, sí, si quieren. Ok, muy bien, muy bien. El Jardín de los Ciervos. Pero antes hay una pregunta aquí que me llama la atención. Este libro desnuda a la iglesia. Me mandan una fotografía. El conflicto de los siglos. Me mandan un libro de Ian White. Me están... Bien. Está deleitando la persona que lee. Pues lo invito también para que juzguemos después todos estos libros. Ajá. ¿Por qué el Jardín de los Ciervos? El Jardín de los Ciervos era una mansión, ¿sí? Hoy se puede visitar, pero en su momento fue creada dentro de los confines del Palacio de Versalles, donde estaban los reyes franceses, a escasos kilómetros de París. En esta mansión, llamada el Jardín de los Ciervos, porque fue construida sobre un coto de caza donde antiguamente los reyes cazaban ciervos, en un primer momento fue un hospedaje para las viudas, o sea, todas las mujeres, las esposas de los muertos, de los oficiales muertos en combate. El rey Luis las albergaba ahí para que no quedasen desamparadas. Tiempo más tarde, ese mismo Jardín de los Ciervos, esta mansión, a raíz de las visitas del rey a las viudas, se transformó en la casa donde vivían sus concubinas, que eran las mismas viudas que las tomaba el rey para él, ¿no? Escuché qué bonito, ¿no? Para que miren lo interesante y comiencen a asociar, ¿no? Era de las viudas, y luego eran las concubinas, que eran las mismas, por ahí pueden comenzar a asociar. O sea, el fin benéfico principal para que estas señoritas, que ya traían un dolor muy grande, que era la muerte de sus esposos, que dieron la vida por la patria, por el reino, de este fin, si podemos decir de alguna manera bueno, benéfico, pasó a ser la casa de encuentros del rey con ellas. Es decir, el rey ya les dejaba de importar un poquito si sus esposos murieron o no, entonces tenía relaciones con ellas. Si alguna quedaba encinta y esperaba un hijo del rey, la apartaban, esos niños iban a monasterios y a la señorita se la casaba con otro oficial para que tenga un pasar, pero ya fuera de esta casa. Y Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV, se encargaba ella misma de reclutar a jovencitas en las periferias de París para llenar el Jardín de los Ciervos de sus amantes, pero tenían que ser amantes que no fuesen demasiadas, que no tuviesen mucha inteligencia, porque Madame de Pompadour temía que ella misma pudiese caer en desgracia en favor de otra amante que sucediera a su puesto. Y bueno, el Jardín de los Ciervos es este título que podría a cualquiera, no sé, traer a la cabeza un lugar angelical, lleno de ciervos pastando. Correcto. Bien, bueno, y hay unos portales victorianos ahí, tipo... Sí, muy interesante. Góticos. Pareciera un panteón, a saber qué cuestión, pero después el Palacio Real, como dicen, el estilo gótico. Bien, es como decir al lector, entren por estos portales y empiecen a ver la doble vida y sobre todo la vida que subyacía debajo de la realidad y que pasaba todos los días en la monarquía. Bueno, pues miren qué interesante. Alguien me dice aquí cómo puede conseguir el libro. Son interesantes. ¿Será que lo pueden adquirir en Amazon? Le preguntan aquí. Yo le puedo decir, aquí lo trae un amigo de una librería donde yo compro, Metromedia. Yo le voy a decir así, que se vaya, que lo trae Metromedia. No sé si lo tiene si lo tiene digital, si lo tiene en otro lado, o solo está la versión de todo, de todas las obras. Están todas las versiones. En Honduras pueden conseguirlo en las librerías, el libro tal cual como nosotros los conocemos y nos gusta. A lo que nos gusta todavía palpar. Si no, pueden descargarlo desde la página de la editorial o de muchísimas librerías que ya tienen la versión para el libro digital. Bueno, qué bien, ¿va? O sea, va a ir para todos los gustos. Sí, claro. Como lo quiera leer, así lo encontraría. Ahí están todas las obras. Sí, todas las obras. Bueno, qué bien, ¿va? Altamente interesante. Voy a hacer una pausa, ya retorno, para que sigamos hablando, para que sigamos analizando esto que es tan interesante. No hay cosa más maravillosa que la lectura. Mire, eso entretiene.
lo desestresa, lo hace olvidar la triste realidad que vivimos, los momentos amargos. Es como vivir una novela. Hay gente que se pone con esas novelas grotescas de la televisión, esas historias de amor donde al final todo el mundo es feliz, ¿verdad? Las novelas venezolanas, mexicanas tienen una cuestión, un largo sufrimiento para ser felices en el último capítulo, y donde la muchacha la reconocen por una cadenita que le pusieron cuando era niña. Esa era la historia de las telenovelas altamente idiotas, y ahora que está muy de moda lo de los narcos. Pero leerse un libro, y al que no es muy lector, no hay cosa mejor. Si se quiere hacer el del hábito de la lectura, léase una novela, porque lo puede atraer. Y después queda, cuando termina, no sé si le pasa, cuando se lee un libro, queda con el deseo de seguir y encontrar otro que me atrape igual. Es difícil. Encontrar otro seguido, siempre se complica uno, ¿no? Sí, siempre pasa eso. A lo último, de un buen libro uno tiene... Y queda con sed y no encuentra otro título que le llene. Le cuesta un poquito siempre encontrar el que lo va a atrapar nuevamente. Ya regreso aquí con Patricio Sturlese. Es el escritor argentino que nos visita hoy aquí en Radio América. Hola, hoy les enseñaremos a preparar una vinagreta agridulce. Mezclamos 1/4 taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre rico, media cucharada de mostaza, 1 cucharadita de miel, sal al gusto y listo. Esta salsa es ideal para acompañar con carne de pollo o cerdo. ¡Que lo disfrutes! Cuando cocinas con vinagre rico, cocinas como toda una profesional, porque Rico le da a tus recetas ese toque especial que solo vos conocés. Vinagre Rico, el sabor que desde hace años hace la diferencia. No te compliques por el dolor y el estrés. Mejor toma Aliviol Flex. Una sola tableta alivia la tensión y relaja tu cuerpo. Bota el estrés con Aliviol Flex, un producto más de Infarma. Escucha esa nariz. Está más congestionada que el tráfico de las 5. Tápate una fosa nasal y respira. ¿Nada? A ver, dale con más fuerza. Más duro. ¡Más duro! Respirar no debería ser tan difícil. Mejor toma Gripex y olvídate de los molestos síntomas de la gripe. Ahora en su nueva presentación. La comida está lista. Nuevo Horizon Light con aceite de oliva, con propiedades y beneficios que le da a sus comidas diarias el balance perfecto entre sabor y salud, cuidando el bienestar de toda su familia. Horizon Light con aceite de oliva, mi ingrediente secreto. Horizon Light con aceite de oliva, sabor y salud todos los días. ¡Felicitaciones a la chef! Nueva margarina Orisol con aceite de oliva, para todo uso en su cocina. La familia crece en sabor y salud. Vinagre rico, media cucharada de mostaza, 1 cucharadita de miel, sal al gusto y listo. Esta salsa es ideal para acompañar con carne de pollo o cerdo. ¡Que lo disfrutes! Cuando cocinas con vinagre Rico, cocinas como toda una profesional, porque Rico le da a tus recetas ese toque especial que solo vos conocés. Vinagre Rico, el sabor que desde hace años hace la diferencia. Informa. En Radio América la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube Radio América HN. Escucha esa nariz. Está más congestionada que el tráfico de las 5. Tápate una fosa nasal y respira. ¿Nada? A ver, dale con más fuerza. Más duro. ¡Más duro! Respirar no debería ser tan difícil. Mejor toma Gripex y olvídate de los molestos síntomas de la gripe. Ahora en su nueva presentación. Informa. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 99.1 FM, Islas de la Bahía. Radio América. No, continuamos aquí en el programa Doble Vía. Estoy dialogando esta tarde con Patricio Sturlese. Así se lee. Yo tenía mis dudas con el... Ustedes saben, con los nombres a veces uno dice, ¿estoy pronunciando bien o estoy pronunciando mal? ¿De dónde viene Sturlese? ¿Italiano? Ese es. Porque su madre es argentina, pero su padre era italiano, ¿no? Sí, es un apellido italiano, es de Génova. De Génova. Y es un apellido que es del norte de Italia, sí. Muy bien. Alguien me dice aquí, con todo respeto, si todos los días llevara a alguien que no sea político, nuestra cultura fuera mejor. Porque es bueno cultivarse, sí, qué rico. No todos los días tienen la oportunidad de tener un escritor. Ustedes saben que cuando he leído un libro y está por aquí la persona, siempre aprovecho. Creo que bueno, es un buen aporte. Aparte que me apasiona. Me apasiona, siempre rico. Hay obras que apasionan. Alguien me dice aquí, en Estados Unidos le preguntan aquí, por WhatsApp, le preguntan si lo venden en
No sé si quiere decir la persona en alguna librería en especial o tiene que ser en... En Estados Unidos pueden conseguirlo por medio de los portales digitales, ¿sí? Lo llevan directamente a domicilio. Uh-huh. Sí, de hecho hay uno español que es la Casa del Libro, que hace envíos internacionales. Bueno, saludos al oyente allá en Norteamérica, ¿no? Muy bien. Y alguien me reclama aquí que haga programas políticos. Me dice, todo respeto, me dice, no soy antiliteratura, pero me parece que el programa, la mayoría de la audiencia está interesada en el debate social, político. ¿Así? Para que miren que de todos hay. Para que de todos. Bueno, a ver, yo si me permitís, claro, palabras. Claro. Y vamos a hablar precisamente un poquito de política de Argentina y de todo. Cuénteme. No, pero aparte, quiero decirle a la gente que también hay espacio para otras cosas. La política la podemos hablar en el bar, con los amigos, en el medio público, antes de jugar el partido de fútbol, después. Pero vamos, un poquitito, no se puede hablar de libros. Es como tomarse un cierto recreo. En mi país, por ejemplo, las librerías abundan de temas políticos. Todo es ensayo político, y a tal punto que la literatura de ficción y demás cada vez tiene menos espacios. Entonces es un poco como tratar de dar lugar y ser respetuosos a otras cosas. Yo creo firmemente en eso. Y yo lo comparto porque, y peor en política, y hablamos como Honduras, si les hablo hoy de política, estamos hablando con los mismos actores de siempre, y yo les agradezco que me aceptan las invitaciones. Los mismos actores, estamos hablando del mismo tema todos los días. El tema toral en Honduras es el fuera Jo, que se vaya Juan Orlando, y los que lo quieren y los que no lo quieren, entre la dictadura o no dictadura, lo ilegal o no ilegal. Ahora, cambia hoy, que no hablemos de eso. Habrá cambiado, se habrá ido, no se habrá ido. Abramos nuestra mente. Fíjate que en redes sociales me pasa eso. Yo digo, cuando a veces abandono por días escribir en Facebook, hacer algo, porque creo que la gente se acostumbró a mi crítica política, y me encanta, creo que hay que hacer, hay que vivir la política, pero tampoco quiero que la gente crea que solo de eso puedo hablar. Sí, yo creo que abramos la mente, hay debates para otras cosas. No significa hablar de un libro hoy, hablar de esta obra, no significa que estamos ignorando o que somos un tema disuasor a la problemática nacional. No, de ninguna manera que no. Mañana estamos hablando otra vez de la política, pero démonos un recreo y conozcamos, porque esto entretiene, insisto, esto entretiene, desestresa y es cultura. El que no lee, leer y viajar abre la mente de cualquiera. Rodolfo, y además agrego algo que me parece muy importante, es que estamos teniendo una conversación que dentro de la política es cultural. El paso de un libro, de un autor cualquiera sea, por un país, es un evento cultural, y habla también de la realidad del país. Entonces, hablar de política. No solamente la política es la discusión partidaria de si alguien tiene más o menos intenciones de votos. También hay debates que tienen que ver con otros aspectos, en este caso la cultura. Entonces, quiero que sepan, para algunos que por ahí están desilusionados porque esta no es una charla política partidaria, que aquí en Honduras hay gente que se esfuerza por traer autores, por tener gente reunidas en un pequeño saloncito escuchando sobre literatura. Eso es parte de la vida diaria, y hace también a la forma en que uno lleva su vida, su distracción. Y los libros, generalmente, quien ve que dentro de un libro no hay política, ya sea un libro que se... Lo decía, Patricio, interrumpo, que aquí hay una conspiración política, si la quieren. Hay que irse en la historia, tiene de todo, y aquí hay una conspiración política. Que por eso hablaba de la metáfora. Cada quien, en los libros, cada quien se va creando su propia imagen mental, su propio cuadro, cada quien asocia con algo, y eso es lo interesante. No es una cuestión eminentemente teológica para el oyente. El oyente, bueno, varios, el oyente que reclama. Sí, claro, no, por supuesto. Bueno, aquí me siguen hablando del otro libro que me lo recomienda, que va a quedar atrapada, que muy bien, y yo le recomiendo que lea este también. Y me dice otra persona aquí, saludos a su invitado, interesante escuchar a su invitado, estoy harto de lo mismo, politiquería todos los días, soy Edgardo Ramírez. Gracias, Edgardo, estamos muy bien.
Otra persona de aquí, felicidades, me dice aquí, por el invitado de lujo que tiene, rompiendo la rutina. Francia le escucha en Montreal, Canadá. Gracias, Francia, por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía desde Montreal, Canadá. Precioso, ¿eh? La gente va a decir que quisiera estar en uno de esos lugares. Bueno, en Argentina, ¿cómo está? Aquí yo hablaba con mi amigo, agradezco a Alex Díaz del Valle, que es el gerente de Metromedia, que con todo gusto, si te hago un escritor, tráigalo, que creo que le aportamos mucho a Honduras, despertando el hábito de la lectura o que se interese la gente. Hablaba con Alex Díaz del Valle de eso, de que yo extraño cómo se han ido reduciendo los espacios de las librerías, y Metromedia tenía eso en su momento, librería con café y todo, se fueron reduciendo. Me alegra que no pierdan la inspiración, ver la motivación y traer a un escritor en el país es un lujo, es un lujo. En Argentina, ¿cómo está? ¿Está abandonando la gente? Porque hoy la gente se quedó más con el celular. ¿Cómo siente que la gente está abandonando o la gente todavía se emociona con el libro? Sí, la industria del libro en general ha sufrido un golpe muy importante. Calculo yo que en muchos países de Latinoamérica se sintió aún más. Argentina en sí hoy en día está pasando un momento bastante delicado. Venimos arrastrando problemas desde años atrás. Creo yo que estamos en un momento único, por lo menos en la República Argentina, para salir adelante. Hace falta un poquito de esfuerzos de todos, ¿sí? Y el libro es algo que se necesita un poquito más que antes, ¿eh? La lectura se necesita. Y yendo también a este tema, quería decirles que aquí en Honduras, yo pasé por aquí hace 10 años, en el momento donde justo el presidente Zelaya se estaba yendo y estaba todo incierto. Este es de los extremos de la crisis. Vuelve 10 años después, vamos a ver en qué crisis estamos. Bueno, quiero decirles que, como le decía acá a la gente de la librería, mientras me traían para acá, para la radio, que a veces uno no se da cuenta, pero yo veo ciertos signos aquí en Honduras de que hay luz luego de tanta oscuridad en el túnel, con un montón de problemas, seguramente, pero las librerías hoy quizás sean las mejores embajadas que tengan ustedes para ir a exiliarse un poquito de la realidad que tanto perturba, que es el diálogo casi monopólico que tienen la gente que habla de política y que uno dice, bueno, hablan 24 horas al día de política, deben tener un país enormemente ordenado, porque eso si se pasa a las calles deberíamos verlo. Pero como pasa, y pasa en mi república también, hablamos de política 24 horas y sufrimos de lo que la política no puede hacer en la vida real, que es solucionar la vida de las personas. Entonces, creo que los libros son uno de los pequeños salvoconductos que tienen los habitantes para llegar a una realidad que lleva a la imaginación. Y la imaginación muchas veces resuelve problemas en la política. Bueno, hubo tiempos en que y estamos en ese momento en que se ponen de moda los cafés, librerías, algunos solo van a platicar, tertuliar, de eso se trata. Yo detesto cuando la gente lleva niños, y no es que odie a los niños, pero digo, el café yo me inspiro. Conocí uno allá en Copán, me encantó, en Santa Rosa de Copán, un lugar bien acogedor, y sentado en una esquina ahí con un frío especial que hacía, yo estaba emocionado, me pasé toda una tarde leyendo, no quería venirme, regresar a Tegucigalpa era tedioso para mí, porque ya conozco los lugares donde me involucro, la gente que me encuentro, que me van a interrumpir en lo que estoy leyendo, porque la gente siempre quiere que le cuente las noticias a domicilio, la gente cuando le encuentra, sí. Oye, y como mira, y usted cree tal cosa, la gente lo vuelve a meter, uno se quiere relajar y lo vuelve a meter, pero eso de los cafés, de las lecturas, de los libros, eso es algo que deberían de fomentar los gobiernos, ¿no cree usted? Bueno, sería una medida muy, muy loca, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que traería felicidad. Sí, claro que sí. Si alguien propone que hay medidas gubernamentales para que la gente pueda leer y tomarse un ratito de descanso durante el día en un café o en una plaza, donde fuere, y lea algo, uno por ahí se podría pensar qué locura, qué es esto, pero vamos, si eso trae un poquito de reflexión.
Patricio, yo lo digo acá constantemente. Cuando aquí se construye un proyecto habitacional y yo escucho a la gente reclamar, no hay parques para los niños, no hay una cancha para los niños, muy bien, hay que reclamar, hay que tomar esa bandera. Yo me preocupo más por el mayor, porque si usted se fija, un niño juega donde sea. Un niño no necesita un lugar especial, uno se mete en el rollo, pero el cipote, si usted tiene un niño aquí, nosotros podemos estar platicando y encontró su paraíso en este lugar. Y va a estar feliz. Y va a agarrar este micrófono y va a jugar con él y no entendiendo qué es micrófono. Pero para un adulto, para los que nos gusta la lectura, encontrarse un lugarcito, un parque donde uno esté tranquilo leyendo. Me encanta eso de Nueva York, el Central Park, que tiene de todo, pero uno puede quedarse en una banca allá, en algún lugar, leyendo sin que nadie lo interrumpa y con el aire fresco que pueda tener, según el clima, por supuesto. Creo que eso nos falta mucho. No sé, estoy hablando de Honduras, porque me imagino que Argentina sí tiene, ¿no? Sí, en Argentina la cultura del café es bastante... Y de parque, ¿no? Y de parque abierto. Exactamente. Pero bueno, cada país tiene su propio código de convivencia. Yo lo único que puedo hacer como un viajero es mirar los cambios a medida que paso y quizá tenga una perspectiva de cómo se mueve lentamente la sociedad. Y por eso digo, yo creo que hoy Honduras está un poquito más desarrollada que hace 10 años, seguramente tendrá sus problemas, habrá de dirimir otros, pero me da mucha esperanza entrar en un centro comercial y encontrar una librería. O sea, el día que yo regrese a Tegucigalpa o esté en San Pedro Sula o donde fuere y las librerías sean lugares marginales, me voy a estar dando cuenta de que se habló demasiada política y poco de libros. Sí, claro. Y yo, como digo, siempre me refugio en algún lugar y tengo algunos amigos que ya no me dejan ir a las bibliotecas porque me regalan libros. Y soy de los que si agarré este libro, yo lo voy a leer hasta el final. Todavía no creo en eso de, aquel está interesante, lo voy a dejar aquí, voy a comenzar aquel. No, yo no abandono un libro. Yo no lo abandono. Si lo abandono es porque no me gustó. Cuando lo abandono es que me cansó, no le hallé y lo abandono. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Claro, sí. Pero si yo agarro un libro y me interesó, yo no comienzo otro porque no, hasta que lo disfrute hasta el final. Debo de tener el otro como postre. Y hay algunos amigos que me han regalado cantidad de libros, ya salí de todos esos compromisos, los he leído todos ya, y ahora comienzo a leer que me voy a deleitar. Me inquieta algo, Patricio, siendo un historiador que se basa también en estas historias y el catolicismo, y hablamos del Papa Francisco, siendo un argentino, me dijo que estudió en el mismo lugar donde el Papa Francisco fue rector. Formador de seminaristas. ¿No se ha inspirado en escribir sobre el Papa Francisco? ¿Qué contaría del Papa si se inspirara? Entonces estoy sacando algo ahí que de repente, pero me llama la atención. Son argentinos, es un fenómeno, ha cambiado cuántas cosas, ¿verdad? Se ha salido un poco de la lógica vaticana. ¿No se ha inspirado o tiene en mente algo? Yo creo que el Papa Francisco lo vamos a mirar mejor en perspectiva muchos años más tarde, porque, como digo siempre, estamos muy cerca, es como estar muy cerca del sol y querer ver sus formas. Estamos encandilados por el Papa Francisco. Yo creo que es un Papa que vino a dejar un mensaje moral importantísimo, que vino a enseñar un camino de austeridad que es posible, que se puede traducir a muchas cosas, incluso a las sociedades, a consumir menos para que haya menos desperdicios y más oportunidades para otros que no pueden consumir. El Papa Francisco es el Papa que llegó al Vaticano con un bolsito, con sus zapatos de jesuita, y que prefirió pasar sus noches, sus días como pontífice en una habitación pintada con cal, con un crucifijo, y obligó en determinada forma a muchos otros clérigos, a muchos otros personajes vaticanos a salir de una comodidad palaciega para ponerse un poquito en esto que es la función eclesiástica de servir, ¿no? ¿Tendrá que ver con eso, con que es jesuita? Sí, durante muchos años la Iglesia temió de los jesuitas. De hecho, el general
de los jesuitas siempre fue denominado el Papa Negro. Muchas órdenes religiosas quisieron acabar con los jesuitas. La historia es testigo de ello. Y sin embargo los jesuitas apostaron siempre a la educación, a la misión. Recuerdo bien el caso de Pablo Miki, un jesuita japonés que fue crucificado en Japón por llevar el evangelio, al mismo tiempo que los dominicos prendían fuego a las personas por temas doctrinales, sin querer decir con esto que los dominicos sean positivos o negativos. Santo Tomás era dominico y es un exponente del conocimiento occidental, si se quiere. Pero los jesuitas siempre pensaron de forma diferente, ¿no? Adoctrinados casi con una orden militar, y yo creo que todos saben que en su intimidad el Papa Francisco, mientras duerme o mientras piensa en castellano, piensa en español y piensa como jesuita. Así que eso es un detalle que no tienen que dejar de entenderlo. Bien, que yo no sé, yo cuando comenzó a conocerse, digo, para el resto del mundo, los argentinos ya lo conocían, obviamente, pero el resto del mundo tal vez no, ¿ok? Y yo cuando comencé a escuchar las primeras, cómo se pronunciaba, a lo que se oponía, comencé a pensar en las sandalias del pescador. Morris West. Sí. Un australiano. Morris West, sí, correcto. Las sandalias del pescador, digo, el primer papa no italiano. Y dije yo, hombre, ¿será que el Papa Francisco se está inspirando o lo motiva? Porque hay una similitud entre el accionar, una similitud en muchas cosas, ¿no? Bueno, qué librazo el que acabaste de nombrar, ¿eh? El Morris West, en una novela, ya estaba anticipando lo que iba a venir en el mundo. Digo, para aquellos que piensan que las novelas son asuntos perdidos, tiempos perdidos, a veces hay algo bueno. En este caso vaticinó un papa no italiano que lo encarnó Karol Wojtyła, Juan Pablo II en la realidad, y que tanto nos cambió el mundo, tanto cambió la realidad del mundo en un mundo donde la cortina de hierro estaba presente, donde Polonia era un país muy católico, pero la política partidaria ideológica le ponía un cepo al pensamiento que no sea soviético. Y bueno, en ese entonces la Iglesia tuvo un cambio, yo creo, muy grande, y que todavía ahora tenemos oportunidad de ver a un Juan Pablo II en perspectiva y sacar nuevas conclusiones. Por eso digo, con el Papa Francisco estamos viendo recién lo primero que se puede llegar a ver de un personaje diferente y que vino seguramente a cambiar un poco la historia de Occidente y un poco más allá. ¿Cuánto tiempo, Patricio, para escribir esta obra? ¿Cuánto tiempo? Demoré 7 años. 7 años. Pareciera una cuestión fácil, va a decir escribir un libro, lo hago. ¿Cuánta gente quiere inspirarse y creer que lo puede hacer? Como de 7 años de estudio, ¿no? Sí, de investigación. En mi caso no puedo sacar libros todos los años porque les dedico muchísimo tiempo en documentación, en escritura, en reescritura. Voy a poner el caso quizá de Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, quien decía, si quieren que sea breve, me tienen que dejar mucho tiempo, ¿no? O sea, para ser breve uno tiene que examinar su texto, pulirlo, releerlo, y necesita mucho tiempo, y cuando uno lo lee, está el texto tan pulido que el lector dice, wow, qué fácil que es esto. Esto se tiene que escribir en 3-4 meses, y por ahí no, son años. Patricio, 7 años. ¿Y qué hace Patricio en ese tiempo? Escribo, tomo café, leo, paseo, y en mi caso en los inviernos corto leña porque tengo chimenea y me gusta mucho prender fuego en casa. Es la ventaja en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires. Bueno, hoy estará, y lo digo, y esta no es publicidad, esta es una cortesía, porque creo que vale la pena las cortesías en este caso, para los que lo quieren conocer, para quienes quieren tener el libro autografiado,
Va a estar hoy, entiendo que es aquí en el mall, ¿no? En Metromedia, aquí en el mall en Tegucigalpa, mall Multiplaza en Tegucigalpa, y ahí va a estar desde las 6 de la tarde haciendo dedicatorias para los que quieren, los que quieren llevarse una fotografía también con Patricio. Por supuesto, voy a estar conversando, voy a hacer la presentación de este libro, y voy a estar conversando con todos los lectores, con quienes quieran acercarse. Va a ser el tiempo que dedique hoy a partir de las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Va a ir a San Pedro o solo está previsto aquí en...? No, voy a San Pedro y otros destinos más en Honduras. Otros destinos más. Bueno, digo, para los que tienen inquietud en el resto del país, ¿cuándo estarán en San Pedro? ¿Se me ayudan? El miércoles en San Pedro y después... San Pedro el miércoles van a estar en Comayagua. Miércoles Comayagua, jueves San Pedro Sula. Para la gente que está en la zona central del país. Igualmente, les digo que a través de mi cuenta de Instagram pueden mandarme mensajes, yo se los respondo y pueden ver ahí todo cómo va a empezar a transcurrir esta gira por Latinoamérica, que empezó en Guatemala, sigue por Honduras y va a continuar por otros países, ¿sí? Así que si alguien está muy lejos, o tus oyentes de allá... ¿Cuál es la cuenta? ¿Sale aquí en la página? Ahí está posteada el escritor, si no, también díganlo, la cuenta en Instagram. Es @PatriciosTurlese, tal como mi nombre y mi apellido. El libro, para que puedan verlo también. Así que tus oyentes que están muy lejos, allá en Canadá, Estados Unidos, o los que estén por aquí en Honduras, pero estén un poco retirados de estos centros donde yo voy a estar dando las presentaciones, pueden tranquilamente escribirme y yo les respondo. Bueno, pues de verdad que me alegra mucho, un hermoso placer, Patricio, pues haber dialogado esta tarde. Gracias por el libro, porque ahí me queda gratis a mí. Ahí eso no. Yo soy de los que, créanme, los que me gusta comprar los libros. ¿Y por qué? Porque sé de ese 7 años, yo sé, escritor nacional o donde sea, es un esfuerzo, es una vida escribiendo. Y para mí no es justo decir, regálemelo. No, cómprelo. Si la persona se mató, nos da cuántas horas de alegría leer un libro. Yo creo que es una forma de contribuir con la cultura. Gastamos en cigarrillos, en celular, en idioteces, en cuántas cosas, que... Esto es una inversión. Comprar un libro es una inversión. Patricio, gracias. Y lo que quiera decir aquí para el Bien, simplemente agradecerte a vos por el espacio que me das en este programa Doble Vía por Radio América. Y por supuesto, principalmente a los oyentes por estar ahí y interesarse un poquito en estas cosas que cada tanto aparecen y que son escritores presentando libros. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Patricio Sturlese es el autor de El Jardín de los Ciervos, El Inquisidor y la Sexta Vía. Son interesantes libros, los invito, léanlo, hay que culturizarse. Los que lo quieren conocer y están aquí en Tegucigalpa, aprovechen hoy a las 6 de la tarde, lo pueden ver ahí en Metromedia, en el mall, podrán dialogar, tomarse una fotografía y qué cosa más preciosa que tener también el autógrafo de decir, ahí estoy con él, es cierto, yo lo leí, qué bien. Y allá va a estar en San Pedro Sula el jueves, el miércoles en Comayagua, así que gracias, Patricio, y gracias también aquí al amigo Alex Díaz del Valle, que nos ha colaborado con esta honrosa visita. Gracias. Por nada, nos vemos pronto. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Radio América.